Me gustaría volver al Evangelio de Juan en el capítulo 1. ¿Sabes? Jesús dijo una vez a sus discípulos, como el Padre me envió, así también vosotros sois enviados. Y si eres un hijo de Dios nacido de nuevo, eso significa que te has arrepentido de tus pecados y le has pedido a Jesucristo que entre en tu corazón y sea tu Salvador. Él te ha aceptado. Entonces tienes un llamado. No para ser un trabajador a tiempo completo. Muy pocos han sido llamados a ser cristianos a tiempo completo. Creo que 1 de cada 10,000 creyentes está llamado al trabajo cristiano a tiempo completo. Pero los demás 9,999 creyentes restantes todavía están llamados a representar a Cristo y a ser testigos. Así que los que están sentados aquí puede que no estén llamados al trabajo cristiano a tiempo completo, así como yo fui llamado, pero ustedes deben representar a Cristo. Y como el Padre le envió a Él al mundo, nos envía a vosotros al mundo. Y quiero animarlos a todos a que se tomen esto en serio. Sus palabras, como el Padre me envió, así sois enviados vosotros. Así que cuando pensamos en cómo el Padre envió a Jesús, hay una parte del ministerio de Jesús que nunca podremos hacer, que es morir por los pecados del mundo. Esa era una tarea especial que solo Él podía hacer. Pero había otro ministerio muy importante que Él cumplía. Y quiero leértelo en Juan capítulo 1. Dice en el verso 18, nadie ha visto a Dios en ningún momento. Eso ya lo sabemos. Nadie ha visto a Dios en ningún momento. Pero el Dios unigénito que está en el seno del Padre, ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él lo ha dado a conocer. Es una palabra muy importante. Jesús vino y dio a conocer al mundo cómo era el Padre. No solo con palabras, sino con la forma en que vivía, en la forma en que trataba a la gente y la forma en que vivió toda su vida. Él mostró al mundo cómo era el Padre. Y nos ha enviado con el mismo llamado, con el que el Padre envió al Hijo. Por eso nos envía a nosotros a dar a conocer al mundo cómo es Dios, cómo es Jesús. Ese es nuestro llamado principal. Así que no tienes que ser un predicador para hacer eso, porque lo hacemos en primer lugar con nuestra vida, para mostrar al mundo cómo es Jesús. Porque recuerda que la vida de Jesús, Él vivió 33 años y medio en la tierra. Y de eso Él predicó solo durante 3 años y medio. Nunca lo olvides, los evangelios son una descripción de esos últimos 3 años y medio. ¿Qué hizo en los otros 30 años de su vida? Él dio a conocer al mundo a lo largo de su vida cómo era Dios. Nadie había visto a Dios. Dice aquí en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. Y Jesús fue la primera persona que vino y mostró al mundo cómo era Dios. En el Antiguo Testamento solo los profetas venían y predicaban mensajes al pueblo. Y lamento decir que hoy, en muchas iglesias, ese es el tipo de mensaje que están predicando. Ese patrón del Antiguo Testamento. El patrón del Nuevo Testamento es mostrar al mundo cómo es Dios. Y 30 de los 33 años de la vida de Jesús, Él no predicó. Todo fue a través de su vida. Así que el 90% de la vida de Jesús, Él nunca predicó. Simplemente vivió la vida y mostró al mundo cómo era Dios. ¿Crees que Él mostró al mundo cómo era Dios solo en los últimos 3 años y medio? No. Yo creo que cuando Él estuvo en casa siendo un joven adolescente, Él dio a conocer cómo era Dios.
Cuando él era un carpintero con 20 o 25 años, José tal vez ya había muerto. Él tenía que cuidar de su familia y mostró al mundo cómo era el padre en situaciones difíciles. Él creció en un hogar pobre, trabajó como carpintero y no sabemos exactamente su especialidad, pero era un tipo de trabajo como carpintero. Él dio a conocer al mundo cómo era Dios, en sus negocios, en su forma de tratar a la gente, y ese es nuestro llamado, comenzando en nuestra propia casa. Vemos la forma en que Jesús trató a su madre y fue responsable. La Biblia dice que los hijos deben obedecer a sus padres, honrar a sus padres. Y creo que Jesús obedeció eso. Él honró a María mientras José vivió. Y durante toda su vida en casa, puedo imaginar la cantidad de maneras en las que, no sé si sabes, pero Jesús tenía 4 hermanos menores y 2 hermanas. Acompáñenme a Marcos capítulo 6. Algunos de ustedes ya lo saben, pero para el beneficio de aquellos que aún no lo saben, en el versículo 3, la gente de la sinagoga dijo, ¿no es este el carpintero? Jesús era conocido como carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas están aquí. No sé cuántas hermanas, pero significa al menos 2. Lo dice en plural, hermanas. Así que Jesús era el mayor de los 7 hermanos. No sé si todos ustedes saben eso. María tuvo al menos 7, si es que tuvo más hijas. Más que eso, pero mínimo, María tuvo 7 hijos. Y Jesús era el mayor. Y no sé si has visto o has estado en una casa donde hay 7 niños y es un hogar pobre. Es bueno para nosotros ver el tipo de hogar en el que Jesús creció, para entender lo que significa ser un cristiano. Empieza en casa, no empieza con la predicación, no empieza en el mundo, empieza en el hogar y luego en tu lugar de trabajo. Durante los primeros 30 años de la vida de Jesús, el 90% de su vida, Él no estuvo predicando. Y el 90% de los cristianos no son predicadores. Verán, todos ustedes no están llamados a ser predicadores, pero Jesús es un ejemplo para ustedes en la manera en la que Él vivía y cómo era en su lugar de trabajo. Bueno, ahí es donde Jesús pasó el 90% de su tiempo. Y si quieres saber cómo vivir allí, en tu lugar de trabajo y en tu casa, tienes que decir, Señor, muéstrame cómo vivías en tu casa. Y en todas partes Él explicaba al mundo cómo era Dios. Él se comportaba de manera que la gente pudiera entender cómo era el verdadero Dios. En el Antiguo Testamento nadie podía hacer eso. En el Antiguo Testamento solo proclamaban mensajes diciendo, así es como Dios quiere que vivas. Y el estándar era tan alto que la gente honesta decía, no podemos vivir de acuerdo a ese estándar. Por ejemplo, amar a Dios con todo el corazón. ¿Quién podía hacer eso? Y amar al prójimo, es decir, a todos en el mundo, como a ti mismo. ¿Quién puede hacer eso? Nadie puede hacerlo. Es imposible. Los estándares son muy altos. Así que el Antiguo Testamento proclamaba un estándar que nadie podía alcanzar. ¿Cuál fue el propósito de la ley? La ley fue dada no para hacer a la gente santa, sino para mostrar a la gente que nunca se puede alcanzar el estándar de Dios. Recuerda esto. Dios no esperaba que nadie fuera capaz de guardar la ley, porque sabía que la naturaleza humana es tan corrupta que nunca podría guardar la ley. ¿Y por qué la dio? Para ayudar a la gente a darse cuenta que no son tan espirituales. Mira el estándar, no lo has alcanzado. Así que la ley fue dada para ayudar a la gente para que vean que son pecadores. Por eso la Biblia dice que la ley es como un espejo. Cuando te miras en un espejo, no puedes limpiarte la cara sucia con el espejo. Pero un espejo es muy importante. Creo que todos nos miramos en un espejo al menos una vez al día, o muchas veces al día. ¿Y qué ves? ¿Ves tu cara, tu reflejo?
Hay suciedad en tu cara, tu pelo no está peinado, te ves en un espejo. Y la ley era exactamente así. Trato de explicarte cosas simples que quizás nunca supiste hasta ahora. El Antiguo Testamento no fue dado para ayudar a la gente a vivir según ese estándar, sino para mostrarles que no se puede alcanzar el estándar de Dios. Y los que reconocen eso dicen, Señor, no podemos alcanzarlo, pero este es tu estándar, que se supone que debemos hacer. Esas son las personas que encontraron la salvación. Pero los fariseos, ellos pretendían que estaban guardando la ley. Eran hipócritas. Ellos engañaban a toda la gente sencilla diciendo que cumplían la ley y todo el mundo los respetaba. Nosotros somos gente sencilla, no podemos cumplirla. Y Jesús vino y los expuso. Les dijo, son un grupo de hipócritas. La palabra hipócrita, por cierto, no es una palabra en inglés. Las palabras como esas que encuentras en la Biblia no están en español. Necesitas entender eso. Por ejemplo, amén. Todos decimos amén al final de la oración. ¿Sabes lo que significa? No es una palabra en español. Veamos, cuando dices amén, ¿qué quieres decir? Durante muchos años has dicho amén. ¿Has oído a alguien orar y has dicho amén? Bien, hoy te diré lo que significa. Es una palabra hebrea que significa así será. ¿Querías decir eso cuando escuchaste su oración? Para la mayoría de gente, amén significa que ya puedes abrir los ojos, porque la oración ha terminado. Pero ese no es el significado de amén. Amén es lo que aquel hombre dijo en oración a Dios. Así será, Señor. Creo que va a suceder. Cuando dices amén al final de tu oración, ¿sabes lo que estás diciendo? Señor, acabo de orar por algo con toda mi capacidad y fe. De acuerdo al nivel de mi fe, creo que así será. Si no sucede, hay dos posibilidades. La primera es que no oraste de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, por supuesto, no va a suceder. Y la segunda es que estabas de acuerdo con la voluntad de Dios, pero no tienes la fe suficiente para ello. ¿Recuerdan la vez que los discípulos no pudieron expulsar a un demonio? Mateo capítulo 17. En el versículo 14. Un hombre se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ten piedad de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Escucha esto, lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Antes de continuar, quiero que vuelvas a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, aquí es donde comienza. Mateo capítulo 10, versículo 1. Jesús llamó a sus discípulos. ¿Y qué hizo? Les dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos para expulsar todo tipo de demonios. Les doy autoridad para echar fuera todo demonio, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora bien, Él no ha dado esa parte a todo el mundo, así que no es para ti ni para mí, pero se la dio a esos 12. ¿Para qué dice que tenían autoridad? Para expulsar todo tipo de demonios. Ahora regresemos a Juan capítulo 17, verso 16. Señor, lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Y Jesús dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? ¿Este era Jesús hablándole así a sus discípulos? ¿A quién Jesús hablaba? No estaba diciéndole eso a ese hombre. El hombre le dijo, lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Y Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿cuánto tiempo tendré que estar con vosotros para hacer todo esto? Les di autoridad para expulsar al demonio y no pudieron hacerlo. Entonces el hombre trajo al niño y Jesús reprendió al demonio y el demonio salió de él. El niño se curó enseguida. Ahora tienes que leer esto con atención. Entonces los discípulos llegando a Jesús en privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Bien, podría ampliar la respuesta de Jesús al decir,
¿Recuerdan que hace unos días les di autoridad sobre todo demonio? Leíste eso en Mateo 10, verso 1. Pero no tuviste fe. Jesús puede decirte, te he dado esto, pero no funciona en tu vida porque no crees. Y este es el ejemplo clásico de eso. Les dijo específicamente, les doy autoridad sobre todo demonio. Pero tú no tienes fe. Y él dijo, si tuvieras fe del tamaño de una semilla de mostaza, en lo que te dije que está en Mateo 10, verso 1, te doy autoridad sobre todos los demonios. Si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, podrías decirle a esa montaña, muévete de aquí y se moverá. Nada te será imposible. Pero en este caso particular, no saldrá a menos que ores y ayunes. Ahora, ¿por qué necesitas orar y ayunar para expulsar a un demonio cuando Jesús ya te ha dado autoridad? La oración y el ayuno no son para obtener la autoridad. La oración y el ayuno es para decirle al Señor, ayúdame a tener fe para creer en la autoridad que me has dado. Entonces el Señor le dijo a sus discípulos, aunque yo les doy autoridad, si no tienen fe, no les servirá de nada. Esa es la lección que debemos aprender. Hay muchas cosas prometidas en las Escrituras, pero si no lo creemos, no funcionará en nuestro caso. Jesús vino y manifestó al mundo cómo era Dios. Ahora nos dice, como el Padre me envió, así también yo los envío. Y yo debo manifestar al mundo cómo es Jesús. Jesús dijo una vez, si me has visto a mí, has visto al Padre. No necesitas que Dios baje. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Y déjame decirte algo, hermano. ¿Cuál es tu llamado y mi llamado? Si pretendemos ser discípulos de Jesucristo, se supone que debemos decir a la gente, si me has visto a mí, has visto un poco de cómo es Jesús. Ahora tal vez eso no es una realidad, pero ese es nuestro llamado. Y eso es a lo que debemos aspirar. Estoy intentando mostrarte la meta por la cual debemos vivir. No te conformes solo con ir a la iglesia, o solo leer la Biblia, o solo orar. Nunca debes estar satisfecho hasta que seas capaz de reflejar a Cristo en tu vida. Es un tremendo llamado. Cuando Jesús dijo, me seréis testigos a mí, Jesús era testigo del Padre. Así que déjame mostrarte ese versículo en Juan capítulo 14. La razón por la que cito tanto las Escrituras, a diferencia de muchos otros predicadores, es porque quiero que tu fe se base en la palabra de Dios y no en la mía. Y Jesús dice aquí en Juan capítulo 14, verso 9, en la mitad del versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así es. Y Jesús dijo, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Ese versículo, por cierto, está en Juan capítulo 20. Une estos dos versículos. En Juan capítulo 20, se lee aquí en el versículo 21. La paz sea con vosotros. Esto es después de la resurrección. Muchos de ustedes saben que hay algo llamado la Gran Comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Mucha gente ha oído hablar de ello, la llaman la Gran Comisión. Id por todas partes y predicad el Evangelio a toda criatura. Hay otra parte de la Gran Comisión en Mateo capítulo 28. Id y haced discípulos a todas las naciones y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Todo eso Él lo hacía al final de los 40 días en la tierra antes de ascender. Pero ¿sabes cuál es la primera parte de la Gran Comisión? Las 3 grandes comisiones. Las que acabo de mencionar es la número 2 y la número 3. La número 2 es ve y predique el Evangelio en todas partes. Y la número 3 es hagan discípulos en todas las naciones. Pero ¿cuál es la número 1? Eso está en Juan capítulo 20, verso 21. Como el Padre me envió, así yo los envío.
Esa es la número 1. La número 2 es, id y predicad el evangelio a todas las naciones. La número 3 es, vayan y hagan discípulos. Ahora, la cosa es que mucha gente se ha concentrado en la número 2. Casi nadie se concentra en la número 3, hacer discípulos. Dicen, predica el evangelio, haz que acepten a Jesús y luego déjalos ir y sigue adelante. Pero Pablo nunca lo hizo así. Pablo sabía que a los que convertía tenía que hacer los discípulos. Pero ahora estoy tratando de mostrarte la número 1. Como el Padre me envió, así os envío yo. Entonces vuelvo a las Escrituras y digo, ¿para qué envió el Padre a Jesús? Bueno, no solo fue para morir por los pecados del mundo, porque Él murió por los pecados del mundo. Las últimas 3 horas que estuvo en la cruz. Fue entonces cuando tomó los pecados del mundo, cuando el Padre lo abandonó. Pero ¿qué estuvo haciendo durante 33 años? ¿Cómo puedes resumir todos esos 33 años y medio de su vida en una frase? Él explicó cómo era el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mira la vida de Jesús y su compasión por los débiles. Dios es así. Él lavó los pies de sus discípulos. Lo leemos en Juan capítulo 13. Inmediatamente después, en Juan capítulo 14 dice, ¿habéis visto lo que he hecho ahora? Mira cómo es Dios. Cuando llegue el día que veamos a Dios cara a cara, veremos que Dios es una persona muy, muy humilde. Toda la arrogancia y el orgullo que ves en los cristianos es del diablo. Dios es exactamente lo contrario de eso. Por eso el diablo no encontró lugar en el cielo. El diablo no encontró lugar en el cielo por una razón. La naturaleza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es humildad, humildad, humildad. No hay lugar en el cielo para alguien que tenga otro espíritu que no sea ese. Y cuando el diablo manifestó allí su orgullo, quiero ser el más alto, fue inmediatamente expulsado. Y quiero decirles en el nombre de Jesús, que cualquiera que tenga ese espíritu será rechazado de la presencia de Dios. Jesús reveló al Padre al lavar los pies de la gente. En aquellos tiempos, ese era el trabajo de un esclavo. En Israel tenían esclavos. Normalmente no los judíos, sino gente de otras naciones. Y la gente rica tenía un esclavo. Y cuando la gente llegaba a sus casas con los pies llenos de polvo porque llevaban sandalias, tenían un esclavo en esa casa con un cubo de agua para lavarle los pies antes de entrar a cenar. Por eso en la última cena Jesús había pedido a un hombre rico que le cediera el aposento alto de su casa. Pero él le dijo, no quiero un esclavo. Deja allí el cubo de agua para que la gente se lave los pies, pero sin esclavo, porque se trata de una reunión privada con mis discípulos. Así que cuando los discípulos entraron allí y tenían los pies sucios, el cubo de agua estaba allí, pero no había esclavo. Ellos sabían que el procedimiento era que alguien tenía que lavarle los pies antes de sentarse a cenar. Nadie iba a hacerlo, todos se creían importantes, eran engreídos. Entonces Jesús dijo, aquí yo soy el esclavo. Y cuando lavó los pies, él estaba revelando cómo es Dios. Queridos hermanos y hermanas, recuerden que nuestro llamado no es solo predicar y difundir el evangelio de diversas maneras. Principalmente nuestro llamado es revelar al mundo cómo es Jesús. Como el Padre me envió, así son enviados vosotros. Como Jesús manifestó al Padre con su vida, por todo lo que hizo, su compasión por los pobres, los débiles y enfermos, por su humildad y hacer los trabajos más humildes, por su cuidado hacia los niños pequeños. Los niños se sentían atraídos por Jesús. Muy a menudo he dicho esto. Si no te atraen los niños pequeños, o si no quieres a los niños pequeños, algo anda mal contigo, no eres cristiano. Puedes tener cualquier otra definición de cristiano que te guste, pero un verdadero cristiano ama a los niños pequeños. Se preocupa por ellos. Él los animará. Y cuando vaya a una casa, no hablará solo con los adultos. Pregúntate a ti mismo si cuando vas a visitar un hogar, ¿hablas alguna vez con los niños de ese hogar o solo hablas con los adultos? Entonces no eres como Jesús. Déjame decírtelo directamente a la cara. Tú no eres como Jesucristo. Puedes hablar de cosas profundas a la gente mayor en esa casa,
Pero si no hablas con los niños y no te preocupas por ellos, no eres como Jesucristo. Creo que Jesús, cuando entraba en una casa, él cuidaba de los niños. Probablemente hablaba primero con los niños porque él los amaba. Él dijo, las personas más celestiales de esta casa son estos niños. Él demostró cómo es el Padre. Es un llamado tremendo que tenemos. Algunos de ustedes pueden decir, no puedo ir a predicar el evangelio por todo el mundo. Hermano, no importa si no puedes hacer eso. Esa es la segunda parte de la gran comisión. O dices, no puedo ir y hacer discípulos por todas partes. Yo no tengo ese llamado. Está bien, pero ¿qué hay de la primera gran comisión? Como el Padre me envió a explicar cómo era Él, yo te envío a ti para mostrar al mundo cómo soy yo. ¿Quién puede decir que no puede hacerlo? Y es por eso que necesitamos al Espíritu Santo. Te diré la razón principal por la que necesitamos el poder del Espíritu Santo. No es para poder predicar como alguien, eso es orgullo. Es codicia. Quiero ser capaz de predicar, quiero hacerme un nombre como predicador. Así que buscaré la unción del Espíritu Santo. Eres un hombre arrogante y orgulloso si buscas eso. Dios nos da el Espíritu Santo. Veamos lo que dijo Jesús. Acompáñame a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Leamos esto con mucha atención. ¿Para qué? Dijo Jesús que hay que tener el poder del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y luego, ¿qué dice? ¿Para predicar el evangelio por todas partes? ¿O para que hagas discípulos por todas partes? Eso no es lo que dijo aquí. Vosotros seréis mis testigos. ¿Qué significa ser testigo de Jesús? Te diré lo que significa. Es mostrar a la gente a mi alrededor cómo es Jesús. Tengo que ser testigo con mi vida en primer lugar, antes que con mis palabras. Como alguien le dijo a un predicador, escucha esto con mucha atención. Tu vida está hablando tan bonito que no puedo escuchar lo que dices. Tu vida habla tan alto que no puedo escuchar lo que dices, porque tu vida contradice todo lo que dices. Tu vida predica un mensaje y tu lengua predica otro mensaje. Esa es la tragedia de tantos cristianos y de tantos predicadores. Su vida predica una cosa y su boca predica otra cosa. Eso se llama hipocresía. Eso se llama actuar. La palabra hipócrita es una palabra griega que significa actor. En el siglo I, si ibas a Grecia y preguntabas dónde están los hipócritas, te dirían que están en el teatro. Ahí es donde están todos los hipócritas. Eso significa que son actores. Hoy si preguntas dónde están los hipócritas, te dirán que en la iglesia. Ahí es donde están. Actores que fingen ser santos cuando no lo son. Hablando palabras tan profundas que no son verdad en su vida. Así que el arrepentimiento principal requerido hoy no es entre los incrédulos, es entre los creyentes. ¿Sabes dónde se encuentra el último mensaje que Jesús dio a sus discípulos en la Biblia? Hay muchos mensajes que Jesús dio a los discípulos que se encuentran en la Biblia, pero el último mensaje que Jesús dio a sus discípulos no se encuentra en Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Ni siquiera se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Se encuentra en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, donde Jesús dice a las iglesias, ¿sabes cuál fue su último mensaje? Arrepiéntete, 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 arrepiéntete 5 veces. Por eso yo digo que ese es el último mensaje de Jesús a las iglesias descarriadas. Arrepentíos, dense la vuelta del camino por donde van. Y creo que esa es la condición de muchos creyentes y ciertamente veo que ese es el ministerio que el Señor me ha dado durante los últimos 48 años. Para decirle a los cristianos que se arrepientan. Doy gracias a Dios por todas esas personas que salen y predican el evangelio a los incrédulos. Los valoro y los respeto. Ellos también son parte del cuerpo de Cristo. Yo no soy todo el cuerpo de Cristo. Ellos también son parte del cuerpo de Cristo. Están haciendo un gran trabajo. Pero mi llamado es traer a los cristianos al arrepentimiento basándome en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Y es un ministerio muy importante por lo que mucha gente en el mundo está diciendo. Y eso es, veo cómo viven estos cristianos.
Así que no puedo escuchar sus palabras porque sus vidas hablan más alto que sus palabras. Corren detrás del dinero y me dicen que no aman el dinero. Muestran mucha ira y pecado en su casa, pero me dicen que me salve de mi pecado. Así que, hermanos, quiero animarlos a ver que nuestro llamado principal es mostrar al mundo cómo es Jesús. Y espero que todos nos dejemos atrapar por eso. Yo no estuve atrapado por eso durante más de 16 años después de nacer de nuevo. Y te diré por qué. Porque nadie me predicó este mensaje que estoy predicando ahora. Me convertí cuando tenía 19 años y medio. Si alguien me hubiera dicho ese día y hubiera seguido insistiendo, Zach, no estás llamado principalmente a predicar, estás llamado a reflejar a Jesucristo en tu vida. Luego, desde esa vida, predica a Cristo. Nadie me dijo eso. Así que empecé a compartir de Cristo, pero mi vida no correspondía en absoluto a Cristo. Ni siquiera tenía el deseo de parecerme cada vez más a Jesús. Pensé que seguiría pecando y que nunca dejaría de pecar. Y así fue 16 años después de nacer de nuevo. Fui derrotado por los mismos pecados por los que fui derrotado cuando nací de nuevo. Ahora, dime tú sinceramente, ¿no estás siendo derrotado hoy por algunos pecados que te derrotaron cuando naciste de nuevo hace muchos años? ¿Por qué? Porque la ira permanece tanto tiempo en nosotros. ¿Por qué seguimos ofendiéndonos? ¿Por qué te ofendes con alguien y nunca lo superas? Porque nunca hemos oído que nuestro llamado principal es reflejar a Cristo. ¿Sabes cuál fue la única vez que Jesús se enfadó? Yo veo eso en dos ocasiones. Uno fue cuando vio a la gente ganar dinero en el nombre de la religión, los fariseos en el templo, y se enfadó tanto que hizo un látigo. En Juan capítulo 2 dice que hizo un látigo y echó a la gente del templo. Fue la única vez que Jesús golpeó físicamente. Volteó las mesas y echó a todas las ovejas. Abrieron las jaulas para soltar a los pájaros. Fue cuando vio a la gente haciendo dinero dentro de la iglesia. Ese fue el momento en que se puso realmente furioso. ¿Te enfureces cuando ves a la gente que gana dinero en el nombre de Cristo? ¿O cuando ves en la descripción de un video de YouTube donde el predicador te pide que des dinero? ¿O ves que una iglesia sigue pidiéndote que des dinero? ¿Te enfadas por eso? ¿Por qué? Por ellos, por el pastor, por el predicador. Cuando recibes una carta de oración enviada por alguien, diciéndote, por favor, dame dinero para este trabajo. ¿Alguna vez Jesús hizo eso? Me sorprende que a los cristianos no les moleste. He visto que esto es completamente contrario a Cristo. Y es por eso que los cristianos no reflejan a Cristo. Estas cosas no les molestan. Nos hemos vuelto tan muertos que ni siquiera nos perturban estas cosas. A mí me molestan todo el tiempo. Por eso hablo tanto en contra de ello. En contra de los predicadores que siguen pidiendo dinero. Por eso decidimos en nuestras iglesias que no vamos a pedir dinero. Empezamos la primera iglesia CFC hace 48 años. Éramos muy pobres. En un país como la India, éramos pobres. En 1975, la India era mucho más pobre que ahora. Hoy está un poco mejor. Pero nunca pedimos dinero a nadie. Decimos, bueno, el que pueda dar, que dé. Y todo el dinero que conseguimos se lo damos a los pobres. Porque veo en la Biblia que Jesús y los apóstoles, siempre que hablaban de dar dinero, nunca era para el trabajo cristiano. Nunca, nunca, nunca.
siempre era dar dinero a los pobres. Así que si le das dinero a un predicador rico que tiene jets privados en los que vuela por ahí, estás desobedeciendo a Dios, te lo aseguro. Y toda la publicidad para pedir dinero que se encuentra en el trabajo cristiano de hoy es para predicadores ricos que conducen coches caros y tienen jets privados y la gente va y se lo financia. Ellos están desobedeciendo a Dios. Y si lo has hecho en el pasado, quiero decirte hoy que has desobedecido a Dios y un día tendrás que responder ante Dios por eso. Tal vez eras ignorante hasta hoy, pero a partir de hoy ya no eres ignorante. Esas no son las personas que necesitan dinero, son los pobres los que lo necesitan. Yo no lo necesito. Te lo digo, soy muy feliz viviendo sencillamente, al nivel que Dios me ha permitido vivir. Y no quiero aumentar mi nivel de vida recibiendo dinero de otras personas. No he hecho eso en los últimos 57 años de trabajo cristiano a tiempo completo. Viví a un alto nivel cuando estaba en la Marina, porque ganaba mucho como oficial de la Marina. Pero cuando la dejé, dije, está bien, mi nivel bajó a un 80%. Y ahí es donde he vivido desde entonces. Y estoy feliz de vivir allí. Me doy cuenta de que eso no lo es todo. Tener ropa cara y todas esas demás cosas no es lo principal en la vida. Así que siento la gran necesidad, mis queridos hermanos y hermanas, de donde sea que vengas. Muchos de vosotros habéis venido de diferentes iglesias. Pregúntate, ¿es tu iglesia y su predicador un reflejo de Cristo? ¿Están predicando los estándares que se encuentran en el Evangelio? Como el Padre me envió, así os enviaré yo a vosotros. Esa es la primera gran comisión. Y ya se los mostré en Juan capítulo 1. Cuando Jesús vino, Él explicó al Padre. Él dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Así que junta estos dos versículos. Lo que se lee en Juan capítulo 14. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Y luego el siguiente en Juan capítulo 20. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Eso significa que tengo que decir, este es mi llamado. Si me has visto un poco de cómo es Jesucristo. Aún no puedo decirlo, pero digo que estoy trabajando para conseguirlo. Mi pregunta no es si eso te gusta. Mi pregunta es si estás trabajando para conseguirlo. ¿Eres un poco mejor ahora de lo que eras, digamos, hace 5 años? ¿O tu amor está al mismo nivel? Por eso te animo a que leas los evangelios y estudies la vida de Jesús. Desde que era un niño. Como el Padre me envió, así os envío yo. Déjame estudiar la vida de Jesús. Empezaré por Lucas capítulo 2. Jesús comenzó siendo un bebé. Y lo que hizo de niño está escrito en Lucas capítulo 2. A la edad de 12 años. Lucas capítulo 2, verso 42. Ahí se ve un poco de cómo era Jesús cuando era un niño pequeño, de 12 años. Ahora, ten en cuenta la razón por la que estamos estudiando la vida de Jesús. Es para que podamos ser como Él. Y el Espíritu Santo ha venido para hacernos testigos. ¿Qué leímos en Hechos capítulo 1, verso 8? Vosotros seréis mis testigos. No dar testimonio. Dar testimonio es diferente. Dar testimonio es como predicar. Pero Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, serás, S-E-R-A-S, serás mi testigo, que se refiere a mi vida. Si Jesús hubiera dicho, daréis testimonio de mí, entonces se refiere a lo que yo hablo. Es como un testigo en un tribunal. Está dando testimonio con su boca. Ese hombre que está testificando en el tribunal no sé cómo vive, pero es testigo de lo que vio con sus ojos o algo parecido. Pero no está hablando de dar testimonio. Hechos 1, verso 8, el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos. Eso significa que tengo que ser testigo toda mi vida. Por eso necesito el poder del Espíritu Santo todo el tiempo, para reflejar la forma en que vivo en casa, que mi esposa pueda ver cada vez más cómo es Jesús. Mis hijos, a medida que crecen, deben ver cómo es Jesús. El lugar de trabajo, la gente de mi oficina, mis compañeros de trabajo, deben saber cómo es Jesús. Ese es nuestro llamado principal. Así es como empezó de niño. A la edad de 12 años fue llevado al templo. José y María lo llevaron al templo. Y dice que cuando regresaron, versículo 44, comenzaron a buscarlo después de 24 horas y descubrieron que no estaba allí.
porque pensaban que estaba con sus parientes y con los otros niños de la misma edad y no lo encontraron. Y volvieron caminando a Jerusalén y 3 días después lo encontraron en el templo, sentado en medio de todos los maestros de la Biblia de aquel tiempo, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Imagina a un niño de 12 años haciendo preguntas de las Escrituras a los eruditos de esa época. Estamos tratando de entender cómo era Jesús cuando era un niño pequeño. Y todos esos grandes maestros, cuando le oyeron, se asombraron de su inteligencia y de la forma inquisitiva en que podía responder a ciertas preguntas. Está bien, no tenemos 12 años, pero si digo que acepté a Cristo a cierta edad, comencé en ese momento. En el momento en que tengo 12 años después de ese punto. ¿Conozco también la Biblia que incluso puedo cuestionar a los maestros de la Biblia? Eso es lo que aprendí de ese pasaje. Jesús nació en cierto momento. Yo me hice cristiano a cierta edad. Desde entonces he estudiado bien las Escrituras. No importa quién seas, no estás llamado a ser un maestro de la Biblia, solo estás llamado a ser un cristiano corriente. Lo primero que veo en la vida de Jesús es que realmente conocía las Escrituras a la edad de 12 años. Y recuerda que en aquellos días no había Biblia impresa. La imprenta se descubrió en la década de 1470 o 1480. 1400 años después del día de Pentecostés se descubrió la imprenta. ¿Cómo conocía la gente la Biblia en aquellos días? ¿Cómo lo hizo Jesús, por ejemplo? Él no tenía una Biblia en casa. ¿Te imaginas conocer tan bien las Escrituras como para discutir de ellas con los eruditos de la Biblia? Y sin tener una Biblia en tu casa. Hay tantas versiones de la Biblia hoy en día que aún así la gente no conoce la Biblia. No la leen con regularidad. El único lugar en Nazaret que tenía una Biblia era la sinagoga. En aquellos días la Biblia fue escrita en tiras de pergamino escritas a mano. Toda la Biblia fue escrita a mano. Solo el Antiguo Testamento estaba disponible en aquellos días. Era muy caro tener una copia. Solo la sinagoga podía permitirse tener una. Y estaba en pergamino los diferentes libros del Antiguo Testamento, guardados en diferentes pergaminos. ¿Cómo lo aprendió Jesús a los 12 años? Te diré, he meditado en eso. La Biblia dice que cuando lees la Biblia debes meditar en ella. Leo esto y me detengo ahí y no paso al siguiente verso. La primera pregunta que se me ocurre es, ¿cómo es posible que conociera la Biblia cuando tenía 12 años y no tenía una Biblia en casa? Es un ejemplo a seguir. Jesús dijo, sígueme. Y yo digo, Señor, quiero seguirte. Si no tengo una Biblia en casa, ¿cómo voy a conocer la Biblia dentro de unos años? Te diré cómo. Él iba a la sinagoga cuando era tal vez un joven o un niño de 5 o 6 años y le decía al rabino, el rabino es el maestro que está allí. ¿Puede por favor leer algo de la Biblia? Y el rabino estaría encantado. Recordemos que la Biblia en ese entonces era el Antiguo Testamento. Y un niño de tal vez 5, 6 o 7 años viene a él y le pide que lea la Biblia. Y él le dice, claro, déjame leerte algo. Y él leería algo, digamos algo de Génesis. Y después de un rato Jesús le pedirá que se detenga. Rabino, Señor, eso es todo lo que puedo absorber por hoy. Volveré mañana. El rabino dice, claro, regresa. Se iba a casa y ¿sabes lo que Jesús haría? Él meditaba cuando se acostaba en la cama por la noche. Meditaba sobre lo que había oído ese día. No le pediría al rabino que leyera demasiado porque no se acordaría de todo eso. Estoy tratando de decirte lo que significa seguir a Jesús. Todos decimos que lo seguiremos a donde sea. Si realmente quieres seguir a Jesús, esto fue lo primero que Él hizo. Es por esto que decidí seguir a Jesús. Así fue como conocí la Biblia. Me convertí cuando tenía 19 años y medio. Dije, está bien, voy a empezar cuando Jesús empezó a leer la Biblia. Voy a la Biblia, ahora tengo la Biblia conmigo. Leo un poco y medito sobre ella. A veces necesito volver atrás y leerlo de nuevo. Y sentí que si Jesús empezó a los 5 años a ir al rabino todos los días, rabino, ¿puedes leer un poco más de donde nos detuvimos ayer?
y volver día tras día los 365 días durante 7 años. Y cuando llegó a la edad de 12 años, él podía sentarse con los eruditos y hacerles preguntas. Y yo digo, Señor, 7 años después de nacer de nuevo, debería conocer la Biblia tan bien que pueda discutirla con alguien que haya pasado por una escuela bíblica. Y yo era una persona trabajadora en la marina. Y Jesús era una persona corriente. Él no fue a una escuela bíblica. Él iba todos los días y le pedía al rabino que le leyera algo, lo que podemos hacer sentados en casa. Mis queridos hermanos y hermanas, intento desafiarlos. No estoy tratando de condenar a nadie aquí. La condena viene del diablo. Nunca tomes nada de lo que digo como una condena. Espero que te traiga convicción de que has sido cristiano por tanto tiempo y no conoces la Biblia. Y te diré cuál es la razón. Déjame que te lo diga con mucho cariño. Eres un perezoso. No intento condenarte. Estoy tratando de desafiarte a seguir a Jesús que conocía la Biblia a los 12 años. ¿Sabes que hay mucha gente hoy en día que dice que Jesús sanó a los enfermos, expulsó demonios? Quiero hacer eso. Está bien, empieza por donde él empezó a los 5 años, a conocer la Biblia. Dije, Señor, en 7 años, si ese niño pequeño sin una Biblia en casa pudo conocer la Biblia, ¿por qué yo no puedo conocerla en 7 años después de nacer de nuevo con una Biblia en casa? Y decidí que lo haría. Y fui una persona trabajadora. Tenía que ir a trabajar todos los días a las 9 de la mañana y volver a mi habitación a las 4 en punto. Cuando estaba en la base naval o a veces en el barco. Estaba de servicio todo el tiempo, pero tenía una habitación para mí y tenía privacidad para estudiar la Biblia. Y decidí que iba a estudiar la Biblia. Y te digo que para cuando se cumplieron los 7 años, cuando yo tenía 26, realmente conocía las Escrituras. Y a la edad de 26 años, 7 años después de haber nacido de nuevo, el Señor me sacó de la marina para predicar el Evangelio. Él nunca me habría llamado a predicar el Evangelio si no hubiera pasado esos 7 años estudiando la Biblia. Mi primera Biblia estaba llena de mis notas, página tras página. Porque dije, quiero seguir a Jesús. Quiero preguntarte, ¿lo dices en serio cuando dices que quieres seguir a Jesús? ¿Que quieres ser como Él? ¿No te ha llegado el llamado como el Padre me envió a mí, así os envío a vosotros? ¿Es solo para algunas personas que son llamadas a predicar? Creo que hay mucha gente llamada a predicar. Pero porque no estudiaron como lo hizo Jesús, perdieron su llamado. Es posible que haya gente sentada aquí que estén llamados a predicar la palabra. Decepcionaste a Dios porque no estudiaste la palabra lo suficientemente bien. O dices, estoy llamado a ser pastor. Olvídate de ser pastor, estás llamado a ser un discípulo de Jesús. Nunca fui llamado a ser pastor, fui llamado a ser discípulo de Jesús. Incluso hoy digo que no soy pastor, no soy reverendo ni nada parecido. Solo soy un discípulo de Jesús. Discípulo significa seguidor. Un seguidor es aquel que ve lo que hace su maestro y lo hace. Y lo que veo en la vida de Jesús es que primero estudió las Escrituras. Es lo primero que veo escrito sobre Jesús en la Biblia. No sanar enfermos y expulsar demonios y todo eso. Eso viene mucho después. Quiero preguntarte como cristiano, ¿cuánto tiempo llevas siendo cristiano? ¿20 años? ¿Cuánto conoces las Escrituras? Eso demuestra la seriedad con la que sigues a Jesús. Ahora, si en una clase todo el mundo se aplaza en matemáticas, puedes estar bastante seguro de que el problema no son ellos, sino que el profesor de matemáticas es un mal profesor. Así que no te culpo a ti, culpo a los pastores que escuchas. Estás sentado en la iglesia equivocada, escuchando a los pastores equivocados que nunca te dijeron que siguieras a Jesús en esta área. Te dijeron, asegúrate de pagar tus diezmos, asegúrate de pagar tus cuotas de membresía. Nunca te dijeron que debías seguir a Jesús en la forma en que Él vivió. Bien, continuemos. Entonces aquí dice, lo que quiero decir es que imagina que él estuvo allí 3 días con un chico joven de 12 años.
Y si José y María no hubieran llegado ahí, él se hubiera quedado allí un mes entero. Estaba encantado de hablar de la Biblia. Imagínate un niño de 12 años, tan interesado en hablar de las Escrituras. Lo sé, es increíble. Y cuando realmente te aferras a las Escrituras, cuando lees las Escrituras y pasas 7 años estudiándola, realmente quieres compartirla con los demás. Y luego dice que volvió a casa y ve la siguiente cosa escrita sobre él. Vimos una cosa. Estamos tratando de seguir a Jesús paso a paso. Volvió a casa a la edad de 12 años, versículo 51, y descendió con ellos y vino a Nazaret, y continuó sujeto a ellos. ¿Y qué hizo Jesús durante los siguientes años en su casa? Lo siguiente que leemos en el capítulo 3 de Juan es cuando tenía 30 años. Fue entonces cuando fue a bautizarse. Llegaremos a eso más tarde. ¿Pero qué hizo desde los 12 hasta los 30 años? La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Hijos, obedeced a vuestros padres. Este es el primer mandamiento con promesa. Y la promesa es, honra a tus padres. Y a los hijos, obedece a tus padres y te irá bien. Vuelve conmigo al capítulo de Efesios. Todo esto son cosas elementales que deberíamos saber. Efesios capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué es lo primero que debemos enseñar a nuestros hijos? Quiero preguntarles a todos los padres si lo han hecho. Enséñales a honrar a su padre y a su madre. Es decir, que sean respetuosos con sus padres. Obedece, dice ahí en el versículo 1. Los hijos obedecen. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo, porque dice, honra a tu padre y a tu madre. Así que honrar a tu padre y a tu madre significa que les obedeces. Así que lo primero que tengo que enseñar a mis hijos cuando son pequeños es a obedecer. Y desde la edad de 1 año pueden entender algo. ¿Cuánto entiende un niño a 1 año de edad? Te diré lo que vi una vez. Vi a un niño pequeño en una casa acercándose a una escalera. Gateando, intentaba subirlas. Por detrás el padre dijo, ¡no! Severamente. Y aunque el niño probablemente no sabía el significado de la palabra no, la voz severa hizo que el niño se detuviera y mirara a su alrededor. Y no subiera las escaleras. Lo ha entendido. Así que ese día aprendí una cosa. Los niños entienden la palabra no si se pronuncia con severidad, no si se habla con suavidad. Cariño, no hagas eso, así no. Pero una palabra severa la entenderá. Ahora te diré cómo sé que ese niño lo entendió. Al día siguiente vi a ese niño. Es una gran verdad, acercándose a la misma escalera. Pero antes de subirla, miró a su alrededor para ver si alguien miraba. ¿Por qué? Porque sabía que estaba prohibido. ¿Cómo sabía que estaba prohibido? Porque ese niño oyó al padre decir no el día anterior. Aprendí algo ese día. Los niños entienden algo incluso a la edad de 1 año. Enséñales obediencia desde esa edad. Enséñales que ciertas cosas son no, no. Jugar con cuchillos, subir escaleras a esa edad, se caerán. Se romperán los huesos. Pequeñas cosas. Enséñales obediencia, eso es lo primero. Y a hablar con respeto. Si tu hijo habla irrespetuosamente a su padre o a su madre, dile que deje lo que está haciendo, cualquiera que sea su edad, incluso si tiene 15, 16 o 20 años, y hablan irrespetuosamente a sus padres en casa, y dile, hijo mío, no sé lo que estás haciendo, pero déjalo. Ve y pídele perdón a tu madre por la forma en que le hablaste hace un momento.
Los niños no saben lo que es importante. Yo les he enseñado. Fui estricto con mis hijos. No se atrevían a faltarme el respeto. Normalmente le hablaban irrespetuosamente a mamá. Y yo les hacía parar su trabajo. Ve y habla respetuosamente a tu madre. No me importa qué trabajo importante estés haciendo, déjalo. Mis hermanos y hermanas, la razón por la que estoy diciendo esto con fuerza es porque ves la forma en que los niños están creciendo en este país. Te diré que la culpa es 100% de sus padres. No han enseñado a sus hijos a hablar con respeto. Por eso hablan tan groseramente incluso a las personas mayores. Solía decírselo a mis hijos. No deben hablar irrespetuosamente ni siquiera a un vagabundo o a un mendigo en la calle. Tenemos que hablar con respeto a todos los seres humanos. Y si hablas irrespetuosamente a alguien, deja todo y ve a pedir perdón a esa persona mayor. En la iglesia yo les enseñaba a mis hijos que cuando hablaran a los mayores sería con respeto. Jesús obedeció a sus padres. Eso es lo que leemos. Eso es lo siguiente que leemos de su vida. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Efesios 6, verso 3. Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Déjame preguntarle a los padres, ¿quieren que les vaya bien con sus hijos? ¿Quieres que vivan mucho tiempo en la tierra? Todos los padres dirían, quiero que les vaya bien a mis hijos, quiero que vivan mucho tiempo en la tierra. Entonces les diré lo que deben hacer. Enséñenles a honrar a su padre y a su madre. Enséñales a ser respetuosos con las personas mayores. Quiero preguntarles a muchos de ustedes que tienen hijos que ya son mayores. ¿Hablan ellos con respeto a las personas mayores en la iglesia? ¿Hablan con respeto a las personas mayores que conocen? Cada vez que se encuentran con ellos en cualquier lugar, con los tíos y tías que vienen a visitarte a tu casa. ¿Tus hijos le hablan con respeto o son groseros? No es culpa de ellos en absoluto. Es 100% culpa de sus padres que no empezaron a enseñarles a partir del año de edad. También no culpo solo a los padres. Yo culpo a los pastores que estos padres escuchan. Los pastores solo les dijeron que dieran su dinero. Nunca te dijeron que educaras bien a tus hijos. Y el resultado es que tenemos una generación de niños creciendo que no están siguiendo al Señor, sino que son mundanos, que ven pornografía a los 16 años. Nunca han aprendido a obedecer a sus padres. Hablan groseramente a sus padres, hablan groseramente a los demás. Dicen mentiras en la sociedad y hacen muchas cosas malas. Aquí dice que les irá bien. Pero a muchos hijos de creyentes no les va bien. ¿Por qué no les va bien? La Biblia dice que una de las condiciones para ser un anciano en una iglesia está escrito en 1 Timoteo capítulo 3. Condiciones para ser un anciano en una iglesia. En 1 Timoteo capítulo 3, verso 4. Teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Si tus hijos son caprichosos y no saben hablar con respeto, no eres apto para ser un anciano en ninguna iglesia. ¿Sabes el número de pastores con los que me he encontrado en mi vida cuyos hijos son caprichosos y mundanos? Y hay personas sentadas como tontos en la iglesia respetando a tal pastor. Yo diría, ese tipo no tiene derecho a estar en ese púlpito. Mira a sus hijos, que son mundanos. Según 1 Timoteo 3, verso 4, él no tiene derecho a subir al púlpito y predicar. Deshazte de él. ¿Cuántos cristianos respetan la palabra de Dios? Es una tragedia el día de hoy. Mucha gente cuando me escucha dice, hermano Zach, eres muy extremista. Qué triste que cuando cito la Biblia piensen que soy extremista. Será mejor que pelees contra el Espíritu Santo porque yo no escribí eso. Es el Espíritu Santo quien escribió que si un hombre desea estar en el puesto de anciano en una iglesia, debe ser alguien que controle a su propia familia, manteniendo a sus hijos bajo control con toda dignidad. ¿Pero por qué? El Espíritu Santo da una respuesta en el siguiente verso.
Porque si un hombre no sabe cuidar 3 o 4 hijos en casa, ¿cómo va a cuidar de una iglesia de 30, 40 o 400 personas? Ese es el argumento lógico. Si no puedes educar a 4 hijos en los caminos de Dios, ¿cómo vas a predicar a 400 personas? ¿No es lógico? Y sin embargo, ¿cuántos cristianos, cuántos de ustedes se lo han tomado en serio? No escuchas a un hombre que no ha criado correctamente a sus hijos. Me lo dije a mí mismo cuando empecé a predicar. Tengo 4 hijos. Y he dicho que si se vuelven descarriados, dejaré de predicar. No si hacen algunas tonterías aquí y allá, ya sabes. Hacen 1 o 2 tonteras de vez en cuando y se levantan y siguen adelante. Pero si crecen y se vuelven constantemente malvados, mundanos sin interés en seguir al Señor, algo va mal. No tengo respeto por un hombre cuyos hijos no siguen al Señor. No me importa lo bien que predique. Siempre que escucho a un predicador, quiero preguntarle, dime cómo son tus hijos. ¿Puedes decirme cómo están tus hijos? Entonces le escucho. ¿Crees que eso es importante? ¿Crees que 1 Timoteo 3 es una escritura? ¿Creemos que el Espíritu Santo se ha tomado la molestia de escribir esto para mostrarnos qué tipo de liderazgo deberíamos tener en nuestra iglesia? ¿Y quiénes son los que ponen a estas personas como líderes? Muchos de ustedes que están pagando dinero para mantener a ese hombre en ese trabajo. Nunca pagaría a un pastor si sus hijos son descarriados. Le diría que no debería estar allí. Debería renunciar e ir a buscar a alguien más. Busca a alguien laico que no haya ido a una escuela bíblica. Pero no podrá predicar la Biblia también. Pero al menos nos dirá cómo seguir a Jesús. Lo bueno no es predicar sermones profundos desde el púlpito. Ahora, probablemente nunca habías escuchado un mensaje como este antes, pero predico ciertas cosas que otros no predican, pero están en la Biblia. Le pregunto a la gente, ¿puedes decirme algo que estoy predicando que no está en la Biblia? Solo estoy leyendo cómo creció Jesús y tengo una carga y te diré por qué. Creo que cuando predico, a veces pienso así. Jesús está sentado en el asiento escuchándome. Predico en su presencia. No me atrevo a decir algo que no esté en la Biblia. No me atrevo a decir algo que no he practicado. Si no lo he practicado, le diré, bueno, todavía no lo he logrado, pero estoy tratando de hacerlo. Lo digo sinceramente. Y la razón es porque un día lo sé con todo mi corazón. Tendré que presentarme ante mi Salvador y mi Señor y rendirle cuenta por cada sermón que prediqué en mi vida. Cada uno de esos sermones en YouTube, que hay alrededor de más de 1000. Algún día tendré que rendir cuentas a Jesús. Si fui hipócrita en lo que dije allí, o si dije algo que no estaba en la Biblia, o si al predicar leo la Biblia descuidadamente, o dije algo que llevó a la gente por mal camino. Y muchas cosas como esas vemos desafortunadamente en el cristianismo. ¿Sabes que esa es una de las razones por las que empezamos CFC? Esa es una de las razones por las que Martín Lutero empezó una iglesia protestante separada de la iglesia católica. Imagina eso, si nadie tuviera las agallas y el coraje de enfrentarse a la iglesia católica en el siglo XVI como lo hizo Martín Lutero. ¿Dónde estaría todo el mundo? Todos seríamos católicos romanos. Y luego los seguidores de Martín Lutero también se descarriaron. Entonces Dios tuvo que levantar a otros hombres para que la iglesia volviera a la verdad. Y luego los seguidores de John Wesley, que era un hombre piadoso, fundó la iglesia metodista. Años más tarde se descarriaron. Y muchos años después se levantó William Booth a fundar el Ejército de Salvación, un hombre piadoso. Después de eso se descarriaron. A lo largo de la historia ha habido gente intentando salvar a gente y traerlos de vuelta a la Biblia. Martín Lutero hizo que la gente volviera a la Biblia. John Wesley hizo que la gente volviera a la Biblia. Y William Booth trajo a la gente de vuelta a la Biblia. En todas partes la gente se había descarriado y los traían de vuelta a la Biblia. Dios siempre debe levantar gente para traerlos de vuelta a la Biblia. Y así es como la obra de Dios ha continuado a lo largo de estos siglos. Y quiero decirles, mis queridos hermanos y hermanas, que han venido aquí a escuchar,
Donde quiera que vivan, Dios puede usarte. Puede que no seas un predicador o pastor calificado o algo parecido, pero Dios puede usarte a su manera para dar testimonio a otras personas. Si intentas vivir como enseña la Biblia, puedes traer a la gente de vuelta a lo que has entendido en las Escrituras. Empieza por llevar a los niños a Cristo, para que sigan los caminos de Dios. Bueno, no voy a continuar ahora, pero quiero decir esto. Si tus hijos ya son mayores y se han descarriado, tú dirás, ¿qué esperanza hay para mí? Te diré que hay esperanza para ti. Hay una palabra en la Biblia que dice, no hay nada imposible para Dios. Me encanta ese versículo. Hay tantas cosas imposibles en el mundo, pero Jesús dijo, no hay nada imposible para Dios. Y cuando dijo nada, significa nada. Tus hijos descarriados, que se han alejado del Señor, ¿será posible que vuelvan al Señor? Aunque todo a tu alrededor diga que es imposible, Dios dice que no es imposible. Y esto es lo que les he dicho a los padres que tienen hijos descarriados. ¿Me prometes que lo harás? Tú y tu esposa arrodíllense ante Dios y confiesen todos los pecados conocidos. Arregla todo lo que sepas en tu propia vida que necesita ser arreglado. Paga todas las deudas que tengas. Pide perdón a todos aquellos a los que hayas hecho daño. Perdona a todos los que te hayan hecho daño. Solo te digo que tengas la conciencia tranquila. De lo contrario, no puedes orar. Y luego perdónense mutuamente por la forma en que se han herido a lo largo de los años. Arrodíllense y di, Señor, este es mi hijo que se ha descarriado. Es mi culpa. Asume la culpa. No lo eduqué bien. O mi hija se ha descarriado. Es mi culpa, Señor, no la eduqué bien. Señor, perdóname. No quiero culpar a mis pastores que nunca me enseñaron estas cosas. Lo estoy aprendiendo ahora ya tarde en la vida. Doy gracias a Dios por haber venido a esta conferencia. Al menos ahora, a esta edad, he aprendido algo. Señor, me arrodillo y oro. Por favor, ten piedad de nosotros. Perdónanos por nuestro fracaso. Asumimos la culpa al 100%, no culpamos a nadie. La culpa es nuestra. Teníamos una Biblia y pudimos haberla leído nosotros. Pero no lo hicimos. Perdónanos. Por favor, trae a mi hija de vuelta a ti. Por favor, devuélveme a mi hijo. Quiero pedirte que te arrodilles y que tomes 5 minutos al día. Eso no es demasiado. Los esposos y las esposas, arrodíllate y toma 5 minutos al día. Eso es todo. Y clama a Dios y dile, Señor, trae de vuelta a mi hijo o a mi hija a ti. Sigue haciendo eso. Y te digo que Dios hará un milagro por tus hijos. No me importa lo lejos que se haya alejado del Señor. No hay nada imposible para Dios. ¿Lo van a hacer? ¿O crees que arrodillarte, orar durante 5 minutos es un precio demasiado alto para pagar? ¿Quieres que tus hijos vayan al infierno eternamente? Tómatelo en serio. Esto es lo que significa seguir a Jesús, enseñar a nuestros hijos cómo vivió Jesús. Dice que obedeció a su padre y a su madre. Vamos a orar. Queridos hermanos y hermanas, que nadie se vaya de aquí sintiéndose condenado. Convencido sí, condenado no. Porque lo digo en el nombre de Jesús. Hay esperanza para todos en esta sala. Todos los que me están escuchando ahora mismo. Incluso si lo estás escuchando años después en YouTube. Hay esperanza para ti. Porque Dios es un Dios vivo. Confía en Él. Y lo que Dios te haya dicho hoy, dile, Señor, quiero obedecer. Quiero explicar a este mundo con mi vida cómo vivió Jesús. Por mi estudio en las Escrituras, educando bien a mis hijos y procurando seguirte en la sencillez. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.